Amados, hoy yo quiero que veamos la transgresión de Moisés. Anota ahí en tus cuadernos de notas, tu dispositivo móvil, tal vez, la transgresión de Moisés. Y la transgresión de Moisés, amados, fue la ira santa usada de forma impía. Esa fue la transgresión de Moisés. Gracias, Eric. Dios te lo pague con una esposa y 3 hijos. Todos echándole bulla al Eric, ¿verdad? La transgresión de Moisés, la ira santa usada de forma impía. ¿Sí? Hace algunos años, amados, me tocó ver cómo un hombre de Dios con mucho corazón para el ministerio, con un corazón para Dios, para su palabra, con motivos puros, había servido por mucho tiempo en el ministerio de niños. Yo admiraba a ese hombre, lo sigo admirando incluso, porque la gracia nos permite, amados, incluso apreciar y amar a las personas aún después de fallar. ¿Cuántos saben que sí? Y este hombre tenía un corazón para Dios. Pero en un momento de arrebato y de ira, él se encargó de destruir el corazón de su esposa y de destruir el corazón de sus hijos. El diablo usándolo a él. Y cuando eso pasó, él terminó con el deseo que tenía su esposa de amar a Dios. Y usted dirá, bueno, entonces ¿dónde estaba fundamentada la fe de la esposa o de los hijos? Estaba en Cristo. Pero cuando hay una ira, amados, y se violenta a las personas, podemos ser piedra de tropiezo para muchos. La esposa, recuerdo, no querer ir a la iglesia, no querer ya nada con Cristo, porque aquel hombre tenía muchos talentos y profesaba una fe real, pero en la casa era iracundo y golpeaba con sus palabras. Entonces, la transgresión de Moisés era una ira santa usada de forma impía. Esta mujer, la esposa de este hombre, desperdició muchos años alejada de la iglesia. Gracias a Dios no se divorciaron, pero ella dejó de ir a la iglesia y el matrimonio comenzó a debilitarse, comenzó a fracturarse. Gracias a Dios que un tiempo después a ella le tocó la convicción del Espíritu Santo y supo que ella tenía que perdonar a su esposo y seguir a Cristo independientemente del comportamiento de su esposo. Gracias a Dios ese matrimonio se salvó, pero ¿cuántos testimonios hay de personas que se alejan de Dios y no viven para contarla? Entonces, hay muchos cristianos, iglesia, bien intencionados que son irritables, están enojados todo el tiempo y peligrosamente están frustrados en su vida personal. ¿Por qué digo peligrosamente? Porque el enemigo va a buscar la manera en tocar esos puntos débiles en tu corazón para provocarte y así herir a los que más amas. Con el tiempo esta frustración puede producir consecuencias terribles, iglesia. Y cuando se encendió el mal genio, porque era un mal genio que tenía Moisés, se enciende en un arranque de ira, vemos en el inicio de su vida que mata a un egipcio. ¿Sabían ustedes que Moisés en un arranque de ira mata a un egipcio? Y era una ira con un motivo, tal vez un motivo justo, porque estaba lastimando ese egipcio a un miembro del pueblo de Dios. Pero escuchan con atención, iglesia, el mal genio de Moisés lo llevó a caer en una culpa y vagar en el desierto
40 años. Entonces, yo el domingo te enseñé que muchas veces el Espíritu Santo nos lleva al desierto. Claro que sí, para probar nuestra fe, transformar nuestro corazón. Pero también hay desiertos que tú y yo nos causamos. Hay desiertos que tú y yo mismo provocamos por una debilidad de nuestro carácter o un pecado no confesado delante de Dios. Entonces Moisés huye de su tierra natal, permaneciendo fuera de ella, amados, por mucho tiempo. Entonces Moisés, la vida de Moisés nos enseña que él pagó un fuerte precio por su mal carácter, pero terminó convirtiéndose en un hombre manso delante de Dios. Entonces quiere decir, amados, que si Moisés fue transformado y muchos más hombres de la Biblia, tú y yo podemos ser transformados si nos disponemos a buscar al Señor y a no soltarnos. La vida de Moisés es un ejemplo de cómo es realmente un hombre santo, y esto nos da esperanza. Porque Dios puede manejar nuestra naturaleza hostil de tal forma que aunque hayamos incurrido en este tipo de transgresión, podemos llegar a tener mayor control de nosotros mismos y ser más útiles dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El Espíritu Santo puede hacernos hombres y mujeres con un dominio propio real. Eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Amados, algunas personas tienen mucha unción de Dios sobre sus vidas, y eso es bueno. Cristo quiere usarte, Cristo quiere manifestarse en tu vida, pero esas personas muchas veces les falta dominio propio. Yo quisiera preguntar aquí, ¿cuántos necesitamos más dominio propio? Yo creo que todos levantaríamos la mano, porque es un fruto del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo lo provee es porque es necesario el dominio propio, porque lo necesitamos. Y hay muchos cristianos que no saben controlar su ira. Y te voy a decir algo, el ministerio de esos cristianos, la vida cristiana de estos hermanos en Cristo, marcha bien por un tiempo, pero con frecuencia en su hogar, en su ministerio, terminan en un desastre. Terminan en desastre. ¿Por qué? Porque a menos que tengamos carácter en el hogar, un carácter de Cristo en el hogar, un carácter de Cristo en el ministerio, dentro de la iglesia, nos va a ser muy difícil triunfar. Si tú y yo no formamos con la ayuda del Señor, pasando tiempos de intimidad con el Espíritu Santo en la palabra, amados, no vamos a desarrollar dominio propio. Tú y yo debemos de ser buscadores de Dios todos los días. Todos los días. Ahora vamos a ver la ira de Moisés. Le costó trabajo controlar su ira santa, y las consecuencias fueron serias. Aunque fue un gran libertador, no pudo entrar con su pueblo, ¿sabías tú?, a la tierra prometida a causa de su problema de ira. Y las escrituras nos dicen, vamos a Números 20, vamos a leer Números 20, anota ahí Números 20, verso 2 al 13, vamos a leer todos. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Fíjate bien lo que está pasando. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Fíjate cómo estaban en necedad el pueblo de Dios. Verso 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Está diciendo, este no es lugar ni para sembrar. Y luego dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Fíjate lo que hizo Moisés y Aarón: buscó a Dios en medio de la crisis. ¿Sí? Y dice el verso 7:
Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña. Di conmigo, hablar a la peña, a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Dijo conmigo, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amados, Moisés y Aarón buscaron a Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Pero la instrucción, ¿cuál fue? Háblale a la peña. ¿Qué hizo él? Golpeó la peña. Entonces no es suficiente con buscar a Dios. Debemos de tener un corazón entendido y dispuesto para obedecer a Dios. ¿Cuál es el problema que tuvo Moisés? Y por lo tanto él perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida, porque la Biblia dice que no entró a la tierra prometida. Tuvo que ser su sucesor, Josué, que metiera al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó? Él tenía un conflicto, y era violencia en su interior contra la hombría de un hombre de Dios. Hay violencia en el corazón de muchos cristianos por falta de arrepentimiento, identificar esta transgresión que es abominación delante de Dios. En América Latina se habla mucho de ser macho, y algunas veces mezclamos el concepto de la violencia con la hombría, y eso está equivocadamente mal delante de Dios. Cuando un hombre sabe que no tiene un dominio total de sus propias emociones, se siente inseguro. Él no puede saber con certeza cómo va a reaccionar la próxima vez. ¿Por qué? Porque muchas veces esa inseguridad lo lleva a ser violento, con sus palabras o muchas veces con sus actos. Yo creo que como cristianos debemos de aprender que aún es una alerta roja azotar la puerta en nuestro hogar. Es una alerta roja. Azotar la puerta, aventar cosas. ¿Sabes qué? Ya no quiero hablar contigo. Paz. Azotar puertas de carro es una alerta roja, porque no solamente es el momento acalorado, sino es lo que está en el corazón de ese cristiano. Tal vez usted considere que se frustra con facilidad. ¿Cuántos se frustran con facilidad? O que tienes tendencia a enojarte. No te salen las cosas, no tienes el control de lo que quisieras tener, el control, y comienzas a frustrarte, a enojarte. Y este problema, amados, tiene un alto precio si tú batallas con eso. Porque a menos que se lo entreguemos al Señor y le permitamos que realice un milagro en nuestra vida, en nuestro corazón, tú y yo vamos a poder ser libres. Escucha, de la ira Moisés pasó a la desobediencia. Y vemos este relato, cómo Moisés reacciona ante las quejas del pueblo. En los versículos anteriores vemos a Moisés pasar de la frustración y la ira a la desobediencia. Y a causa de su desobediencia, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Vamos a observar esto, que el milagro de que el agua saliera de la roca se produjo de todas formas. ¿Bebió el pueblo? Bebió el pueblo. Entonces, los milagros no tienen por qué ser señal de santidad, iglesia.
Es que Dios me usa. Es que oré por el enfermo y sanó. Oré en intercesión en mi intimidad por una persona y vi el milagro. Es que Dios me usa, mis dones, mis talentos dentro de la iglesia. Eso no es señal de santidad, porque nuestro carácter puede hallarse fuera de la voluntad de Dios. Pero como tenemos fe para hacer lo que Dios nos ha indicado que hagamos, vemos el milagro. Pero la realidad de las cosas es que nuestro carácter no está aprobado por los milagros sucediendo. No está aprobado. Ahora, yo te voy a hablar de un concepto y de algo que tenemos que cuidar mucho, iglesia, que es la frustración residual. ¿A qué me refiero con esto? Moisés tenía frustración residual. No era la primera vez que el pueblo de Israel se había quejado contra él. No era la primera vez. Ya se había producido antes una situación similar. Al parecer, en la ocasión anterior, sus quejas no lo habían afectado demasiado. En cambio, cuando aquello se convirtió en una queja constante por parte del pueblo, le afectó en sus emociones. Yo te pregunto esto, iglesia: ¿te hallas tú en una situación en la cual no sabes por cuánto tiempo vas a soportar? Estás a punto de estallar en tu matrimonio, estás a punto de estallar con tus hijos, estás a punto de estallar con tu prójimo, estás a punto de estallar con tus padres, porque las presiones procedentes de otra gente, amado, las quejas, las lamentaciones, las críticas, los disgustos, se están acumulando tal vez en tu corazón en forma tan peligrosa que te hallas a punto de explotar en ira. Y eso sucede mucho en los cristianos. Todos nos exponemos a un trabajo donde nos exponemos a envidias, a críticas, nos ponen en mal, nos quieren traicionar, quieren quitarnos el puesto que Dios nos dio por su gracia. Todos nos exponemos a eso. Y en cualquiera de nosotros puede existir una tendencia a enojarnos con facilidad. Ten cuidado, iglesia, no vayas a manejar esa ira de una forma impía que deshonres a Dios. Ten cuidado. En cualquiera de nosotros puede existir una tendencia a enojarse con niños, con adultos, con líderes, con posiciones de autoridad, porque no nos gustan las decisiones que ellos toman y nos frustra todo el tiempo. Pero eso no hace que la ira sea correcta y que la desobediencia como fruto de la ira sea correcta. Y con frecuencia los arrebatos extremos de ira son consecuencia de los sufrimientos internos, amados. Sufrimientos internos, inseguridades. Antes de que una persona actúe en forma descontrolada, tiene que haber existido una fuente continua de irritación. Por eso el Señor tan sabio, amado, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña en el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque es necesario todos los días entregar nuestras frustraciones al Señor, perdonar las ofensas. Es necesario arrepentirnos. Es necesario lavar el corazón en la preciosa sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, que aún está vigente. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso al Señor, porque hay gracia abundante para limpiar el corazón. Oigo hablar con frecuencia de cristianos que tienen un temperamento explosivo, y algunas veces estos hombres de Dios pueden servir al Señor, o mujeres de Dios pueden estar sirviendo al Señor. Después tratan a su cónyuge, a sus hijos, tal vez a sus empleados, a sus compañeros de trabajo, de una manera abusiva el resto de la semana. Muy cotidianamente me entero de cristianos dando ese fruto. ¿Cómo es posible? Mi suegro estaba metido en la iglesia,
Mi tío estaba metido en la iglesia. ¿Cómo es posible? Mi mamá se la pasaba en la iglesia, mi tía, mi abuela. Oh, pero cuando se trataba de que alguien le tocara su control, explotaba, lastimaba, hería. Esto no debe suceder. Porque tal vez olvidamos, amados, que el apóstol Pablo dijo que el hombre pendenciero no reúne los requisitos para servir al Señor en su iglesia. Primera de Timoteo 3:3, anótalo ahí. Tú y yo no podemos ser pendencieros y pretender que Dios nos use. Yo te quiero decir algo, iglesia. Si tú arrastras una situación crónica de frustración, o si te enojas cada vez que recuerdas a alguna persona o una situación concreta, tú necesitas sanidad. Y esa frustración crónica puede ser un obstáculo para su ministerio, para el llamado que Dios tiene para ti, y convertirse en un cortocircuito para la razón de ser de su vida. Tal vez te sientes frustrado por las personas a las cuales estás cuidando, son tus hijos. Tal vez te sientes frustrado con tu iglesia, con tus líderes. Quizás seas líder en la iglesia, servidor en la iglesia, te sientes frustrado. La frustración es algo natural, se presenta en esta vida, pero la ira también se presenta. Y la Biblia nos da permiso para enojarnos, pero nos dice que el sol no se ponga sobre ese enojo, ni demos lugar al diablo. Dice Efesios 4:26. ¿Alguien que quiera leer Efesios 4:26? Es que alguien me puede ayudar, por favor. Gracias, Diego. La Biblia nos dice que no debemos pecar en nuestra ira. Entonces no debemos permitir que nuestra ira se manifieste de forma impía. Es como estarle echando piedritas a nuestro costalito. Yo siempre les digo a los matrimonios, todos los días se tienen que pedir perdón y perdonar si es necesario. No vale, no es de Dios irse a dormir enojados, uno al sillón y el otro a la cama, o a cada esquina de la cama. No. Es necesario pedir perdón y perdonar, porque llega un punto donde ¡pum! ¿Y sabes qué hace la ira? Lastima, ofende, daña el corazón. Cuando estamos controlados por el enojo, en una ira, hablamos cosas que después nos arrepentimos, amados. Tomamos decisiones equivocadas, golpeamos la peña. No debemos permitir que nuestra ira se manifieste en obras de la carne. Ahora, Moisés pasó, escucha bien, de la ira momentánea a la pérdida permanente. Tú no puedes ser un cristiano que diga esto: es que necesito tiempo, después renuncio a la ira. Necesito tiempo para pensar, para canalizar mi enojo. No. El enojo te va a canalizar a ti, a un acto, a un hecho que te vas a arrepentir toda tu vida. Tú no puedes darte un momento de ira. Espérame, Dios, estoy airado y de una manera justa estoy muy airado. No, eso no está bien, porque te va a llevar a una pérdida permanente. La capacidad de Moisés para enojarse formaba parte del carácter que había recibido de Dios. Los cristianos nos podemos enojar. Jesús se enojaba, ¿sabías? Para los que muchas veces piensan que el cristiano no se enoja, es porque pues no han entendido el caminar en el Espíritu Santo. Pero el cristiano no es llamado a vivir en ira. Moisés se enojaba con las cosas que herían la honra divina. Se enojaba cuando la gente desobedecía las leyes de Dios, pero esta vez usó su ira de una forma impía
Y por haberlo hecho, amados, su ira de un momento se convirtió en una fuerte pérdida. Y esto sucedió principalmente por 4 razones. Primero, anótalo ahí, por favor, anótalo. Número 1, Moisés hizo mal uso de su autoridad, ¿sí? La Biblia nos dice que el Señor le dijo a Moisés que tomara la vara. La vara, ¿sabes cuál vara es? La que había florecido, la vara de Aarón, el sacerdote Aarón. Había florecido milagrosamente en un encuentro anterior con Dios. Y Dios mismo había ordenado que esa vara se guardara en el tabernáculo. Eso fue Números 17. ¿Qué simboliza esto? Anota ahí Números 17 para que lo leas en casa. Que la vara simboliza autoridad y unción. Y el mal uso de la autoridad que Dios le había dado a Moisés terminó golpeando la roca. Y te voy a decir algo, iglesia, la roca representa a Cristo. Qué interesante cuando golpeamos con nuestras palabras a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Estamos golpeando, ¿sabes a quién? Al cuerpo de Cristo, a Cristo. Entonces, donde una familia se golpea con sus palabras, no hay una entrada a la tierra prometida, al descanso que el Señor tiene para todos los cristianos, todos los hijos de Dios que le buscan. Entonces, cuando yo golpeo con mis palabras, yo estoy golpeando a la roca es Cristo. ¿Cuánto más, amados? Escucha bien, cuando uno golpea la iglesia de Cristo. Yo quiero decirte algo, iglesia. Sé un cristiano que ame el cuerpo de Cristo. No solamente que ames Iglesia Renueva, ama la iglesia en general en el mundo. Ora por los misioneros, ora por las iglesias al otro lado del mundo que los están persiguiendo por su fe. No seas un crítico de la iglesia. Sé un buscador de Dios que ama la iglesia, no que golpea la roca. Debemos de situarnos en el monte Calvario, amados, y predicar un mensaje de esperanza y salvación. No golpees a la gente que está buscando a Dios con tus palabras, tu juicio, tu crítica. Mujeres, si estás viviendo un proceso donde tu esposo está siendo cambiado, por favor, no golpees la roca diciéndole: ¿de qué te sirve ir a la iglesia pues? Hombres, no golpees a tu esposa. Padres de familia, no golpeen la roca diciéndole a sus hijos: ¿de qué te sirve ser cristiano? No quiero que vayas a la iglesia. Y comienzan padres cristianos a prohibir a sus hijos cristianos a participar de las actividades de la iglesia. ¿Tú crees que habrá un reposo para esos hogares? No va a haber un reposo, hay una ira descontrolada. Están llevándose de una ira momentánea a una pérdida permanente de las promesas de Dios. Aunque Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, amados, Moisés estaba tan enojado con los israelitas y su rebeldía que golpeó la roca de todas formas. Yo creo que tú y yo debemos de pedirle a Dios todos los días en oración dominio propio. Y si tus hijos te están estresando, y si estás enojado con alguien de tu trabajo, y si estás desilusionado con una persona, estás frustrado con una persona, decirle al Señor en oración: yo perdono, yo bendigo a esa persona, guárdame de cometer el error de que la ira me controle, de que la ira me controle. Amados, un tipo de autoridad que podemos usar mal es la que tenemos como padres, es la que tenemos como hijos de Dios. Tú tienes una autoridad espiritual delegada por Cristo. Hay una línea que sale de tu casa y que está continuamente abierta, y el cielo está oyendo todas sus palabras, todas tus palabras, todas. Dios lo escucha, Dios lo oye. Dice la palabra que habremos de dar cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca, toda palabra ociosa. En el hogar debe de haber una autoridad de servicio.
conforme al carácter de Cristo. En la familia de Dios no hay lugar para gritos, para la furia, las amenazas vanas. Le debemos de hablar a la situación y dejar de golpearla. No podemos golpear la situación, debemos de hablar la situación, hablar el problema, ponernos de acuerdo, discutir como cristianos. Renueva tu entendimiento. Y si tú antes discutías con gritos, con majaderías, con maldiciones, no, ahora vas a hablar el problema. No vas a maldecir, no vas a gritar, vas a usar el dominio propio que Dios te ha dado para ponerte de acuerdo, para hablar lo que se tiene que hablar, para pedir perdón cuando tengas que pedir perdón, perdonar cuando tengas que perdonar. Amados, es muy difícil que seamos cristianos eficaces si tenemos arrebatos de ira. Porque esto es una ofensa tan seria que Pablo nos dice en Gálatas 5, 19, 21. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Anota Gálatas 5, 19, 21. Es clara la palabra. Dios quiere que su pueblo, amados, manifieste la mansedumbre de Jesucristo. La ira de Moisés lo llevó a la desobediencia. No permitas que tus arranques de ira impidan que llegues al destino que Dios tiene para tu vida. No lo permitas. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú necesitas la justicia de Dios en tu trabajo, si tú necesitas la justicia de Dios en tu familia, que se te respete, se te dignifique, se te dé tu lugar, yo te quiero decir algo. En la ira que tú puedas sacar de tu corazón, con tus tratos, con tus palabras, con venganza, no va a obrar la justicia de Dios. Tú quieres que la justicia de Dios te respalde a ti, deja la ira tú. Porque en la ira del hombre, dice la palabra, no obra la justicia de Dios. Entonces, fíjate bien cómo es la anarquía. Si la anarquía entra a la iglesia cristiana y comenzamos a ser cristianos tan toscos en el mundo, a llenarnos de ira cuando se nos persigue, a llenarnos de ira cuando se nos vitupera, a llenarnos de ira, de venganza cuando un familiar nos hace un mal. Ahora yo le hago esto. Si una esposa cristiana a su esposo cristiano falla, la ofende, y la esposa cristiana dice, ahora yo no le doy de cenar y yo voy a ser tosca con él, escucha bien, no va a obrar la justicia de Dios. La palabra es clara. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Tú no sacas al diablo con más mal de tu casa. Entonces es una necesidad, amados, que la carne muera en la cruz y que viva la nueva naturaleza creada según Dios en cada uno de nosotros, que es hecha conforme a Dios, conforme a la imagen de Jesucristo, llena de mansedumbre, de buenos frutos, de perdón, de misericordia, de palabra sazonada, palabra de afirmación, de aceptación. Oh, que en los hogares cristianos se respire el gozo, la paz, el reino de Dios establecido, y que la ira sea sometida a la cruz de Cristo. Amén. Número 2, Moisés ministró movido por frustración, no por obediencia. Fíjate bien, iglesia, en lugar de ver la promesa de Dios que decía, voy a hacer brotar agua de la peña, Moisés solo vio el problema. Somos nosotros los que decidimos si vemos el problema o la promesa. ¿Cómo estás ministrando tú al Señor en tu vida? Porque somos ministros del Señor, dice la palabra.
Adoramos a Dios con nuestro canto, adoramos a Dios con lo que hacemos, adoramos a Dios con el trato a nuestros hijos, adoramos a Dios con el trato con nuestro prójimo, a nuestro prójimo de aquí de la iglesia, adoramos a Dios en nuestro trabajo. ¿Cómo estamos ministrando? ¿Por obediencia o por frustración? ¿Estamos viendo el problema o la promesa? Escucha bien, fíjate lo que hizo la ira en Moisés. Dios le estaba diciendo: Moisés, les voy a dar agua. Voy a sacar agua de la peña. Va a ser un oasis, Moisés, ahí. Pero Moisés se concentró en el problema. ¿Y cuántas promesas tenemos? El domingo aprendimos de las promesas. El domingo visualizamos las promesas de sanidad, de protección, de valor, de unidad en la familia, de victoria. Pero nos estamos concentrando en el problema. Entonces, ora de esta manera, iglesia: Espíritu Santo, cautiva mi corazón y mi mente y mis pensamientos para ver tu promesa y no frustrarme en el camino y no llenarme de ira. Amados, ¿por qué ves el problema siempre? ¿Por qué tenemos la tendencia de ver lo negativo siempre? ¿Sabes por qué, amados? Porque nos falta gratitud, nos falta gozo, nos falta volver al primer amor, al gozo de nuestra salvación. Número 3, Moisés perdió la nueva oportunidad al volverse hacia el pecado. Algunas veces cuando estamos enojados tendemos a volvernos al pasado, amados. Y a lo mejor tú vas caminando por la vida cristiana, las cosas te van bien, pero entonces descubres que como has ido acumulando frustración e ira, tiendes a regresar al estado de cosas anteriores en tu vida. Algunos de nosotros crecemos con mucha lentitud en las cosas de Dios, pero Él sigue dándole forma a nuestro carácter y ayudándonos a controlar nuestra ira. Y si queremos ir con rapidez, amados, debemos de abandonar la ira y abrazar la mansedumbre, pero necesitamos el poder de Dios en nosotros. Y usted puede parecerse a Moisés, sin embargo, seguir albergando dentro de usted un carácter violento. Pero yo no le hago nada a nadie. En tus pensamientos estrangulas a la gente. En tus pensamientos maldices a la gente. En tus pensamientos has hecho desplantes. Y no solamente tus pensamientos los has llevado a la práctica. Hay cristianos que hacen malas caras, hay cristianos que hacen desplantes cuando algo no les parece bien, injustamente. ¿Te has puesto a pensar, iglesia, la tendencia que tenemos de hacernos película de las cosas? De pensar lo negativo. ¿Te has puesto a pensar por qué nuestro corazón siempre tiende a pensar en el rechazo? ¿Por qué nuestro corazón siempre tiende a pensar en lo negativo? Todo eso, iglesia, cambia cuando estás lleno del Espíritu Santo y buscas la presencia de Dios. Todo eso cambia cuando tienes un corazón agradecido y le dices a Dios: gracias, Dios, gracias constantemente. Tú debes de creer que puedes ser transformado. El fuego de Dios cambia nuestro carácter, iglesia. Si tú has generado división en tu familia o en la iglesia, o luchas en tus experiencias en la vida con esas experiencias del pasado y las quieres traer al presente, inconscientemente caes de nuevo y otra vez. Yo creo que Dios te puede dar gracia en esta noche para no volver atrás y poder traer un dominio propio a tu vida donde Cristo reine y no tu carácter. Él quiere convertirte en un embajador de paz. ¿Puedes creerlo? Número 4, Moisés hizo una mala representación de Dios ante el pueblo. ¿Cómo estás representando a Cristo en tu casa? ¿Cómo estás representando a Dios en tu trabajo? La Biblia dice que no confió en Dios lo suficiente, no lo honró, desacreditó a Dios delante de su pueblo.
Pero es que miren, el pueblo estaba de terco, estaba de necio. ¿Cómo es posible? Pues sí, el pueblo iba a dar cuentas a Dios y Moisés iba a dar cuentas a Dios. Tú y yo debemos de pensar esto, iglesia. Nos vamos a enfrentar ante la necedad de la gente, ante familiares muy ingratos. Vamos a sufrir persecución, burlas por ser cristianos. Sí, el pueblo se quejaba, el pueblo estaba en una necedad. Pero escucha bien, iglesia. Escucha bien, tú y yo, nuestro llamado es representar a Cristo en nuestras vidas. Sí, en tu trabajo están en necedad, yo lo sé. Es el ambiente que se mueve. Los jóvenes en tu escuela están en necedad. Es el ambiente que se mueve. Tú y yo debemos de llegar bien orados a donde nos desenvolvemos para que la ira no nos tome por sorpresa. Tú y yo debemos de hacer eso, iglesia. Ahora, la forma correcta de reaccionar está en Éxodo 17. Acompáñame, por favor. Verso 2 al 7. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yahvé dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Escucha, iglesia, tiempo antes, en Éxodo 17, perdón, lo que acabamos de leer, Moisés había reaccionado correctamente. También estaba en frustración, busca a Dios, y esta vez Dios le dice: golpea la peña, y Moisés lo golpeó. Pero esto tiene una connotación diferente: obediencia después de buscar a Dios. Esta vez no hizo lo que sus emociones le estaban dictando. Esta vez hizo lo que el Señor le estaba diciendo. Amados, Moisés había comenzado a albergar la ira y la frustración desde este Éxodo 17 hasta Números 20, por la presión constante, albergando frustración. Su ánimo estaba a punto de sufrir un colapso. Y Moisés nos dejó en Éxodo 17 un buen ejemplo sobre la forma de enfrentarse a las quejas. No se tomó las cosas personalmente. Él mismo lo dice: ¿por qué tentáis al Señor? No te tomes las cosas personalmente. ¿Y qué si el enemigo de nuestras almas, que está atrás de esa persona que te está provocando? ¿Qué si yo te digo, según la palabra de Dios, que no es esa persona que te está provocando, es lo que está detrás de esa persona? Y te voy a decir algo: se lo está haciendo al Señor, porque tú eres un hijo de Dios y Él te respalda y Él está contigo. ¿Por qué te lo tomas personalmente? ¿Por qué piensas que tu marido es el que no te ama y no es digno de misericordia? No es el que está atrás. Porque cuando un cristiano se descuida espiritualmente, Dios no lo puede usar. ¿Sabes quién lo usa? El enemigo. Cuando una cristiana se descuida espiritualmente, Dios no lo usa, Dios no la usa. ¿Sabes quién la usa? El enemigo. O te usa a Dios o te usa el diablo. Amados, cuando comiences a orar acerca de las cosas que te están frustrando, el Espíritu Santo te va a guiar a esto: a arrepentirte y a soltar, a perdonar. Porque la frustración tiene mucho que ver con que las cosas
salgan a nuestra manera. Y déjame decirte que una de las cosas que debemos de aprender en esta vida cristiana, en esta vida de la fe, es que no somos llamados a controlar ni las situaciones ni las vidas de los demás. Somos llamados a un dominio propio. No eres llamado a dominar a nadie más, ni el comportamiento de los demás. Si tú estás en el ministerio, estás encargado de personas, tú no eres llamado a dominar su comportamiento. No te lo tomes personal. Moisés estaba siendo llamado solamente a mostrarles a Cristo, el carácter de Cristo. Necesitamos seguir el ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 17 para no llegar al mal ejemplo de Números 20. Vamos a orar, amados. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Vamos a comenzar este tiempo de oración. Padre, gracias. Gracias, Jesús, porque has prometido cambiar nuestro carácter. Gracias porque has prometido, Señor, cambiar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque has prometido, Dios, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, tu palabra dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque tú has vencido al mundo. Padre, en este momento, Dios, te entregamos toda frustración y toda aflicción. Comienza a orar, amada iglesia, comienza a orar. Dile: Señor, me frustra el comportamiento tal vez de alguna persona, me frustra mis finanzas, me frustra, Señor, esto en el ministerio, me frustra esto con estas personas en mi trabajo. Dile: Señor, pero en este momento yo me arrepiento y decido perdonar a quienes me han ofendido. Decido perdonar, Señor. Decido bendecir. Decido soltar, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo quiero pedirte perdón. Dile: Padre, yo quiero pedirte, Señor, misericordia de mí. Quiero pedirte, Señor, que cambies mi carácter. Si tú necesitas un cambio en tu carácter, pídele al Espíritu Santo. Dile al Espíritu de Dios: Señor, cámbiame. Vamos, iglesia, si necesitas ser más agradecido, más humilde, si necesitas a Cristo en tu corazón, yo hago un llamado. Ven y córrele al frente y llora ante los pies de Jesús y dile: Señor, esta noche necesito un encuentro contigo, Dios, porque yo quiero, Señor, que mis hijos escuchen palabras de edificación, actitudes de edificación. Si tú necesitas orar, ven.